Desde el Centro de Conferencias Dr. Bienvenido Delgado Villini, en el Hospital General de la Plaza de la Salud, presentamos Vivir en Salud, con la licenciada Dashira Martínez y el doctor Nepomuceno Mejía. Saludos amigos, bienvenidos a su programa Vivir en Salud. Gracias por acompañarnos. Gracias, amables televidentes, por permitirnos esta nueva entrega de su programa Vivir en Salud. En esta oportunidad vamos a conversar acerca de un problema de salud pública que afecta a toda la población y nos referimos en este caso a la hepatitis, a propósito de la conmemoración del Día Mundial contra la Enfermedad Hepatitis. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida regresamos con el resto del contenido del programa. Gracias, amables televidentes, por permanecer en su programa Vivir en Salud. En esta oportunidad vamos a conversar con la doctora Kenia Torres, quien es gastroenteróloga hepatóloga, acerca de un verdadero problema de salud pública y nos referimos a la hepatitis. Doctora, gracias por estar con nosotros aquí. Gracias por la invitación. Se conmemora recientemente el Día Mundial contra la Hepatitis. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué persigue? ¿Cómo se espera que impacte en beneficio para la población? Sí, efectivamente este próximo 28 de julio vamos a estar conmemorando el Día Mundial contra la Hepatitis. Sí. En este año la Organización Mundial de la Salud ha lanzado un nuevo lema que es la hepatitis no puede esperar. Finalmente ya tenemos que actuar y que no podemos esperar. Tenemos una meta dirigida hacia el 2030, donde el objetivo justamente Sí. es eso, bloquear ya cualquier tipo de infección, sobre todo eliminar ya la hepatitis C. Sí. Y en cuanto a la hepatitis B, que ya por sus características es un poquito más complicada, pero sí controlarla en la medida de lo posible. Hablemos de lo que sería cifras en cuanto a impacto de la población a nivel mundial, República Dominicana, ¿de qué hablamos? Sí, sobre todo en la República Dominicana, en cuanto a la hepatitis C, que es Sí. una estadística en particular, estamos rondando el 2% de infección. Sí. Obviamente ese porcentaje cada día va en descenso porque en nuestro país contamos con los antivirales de acción directa Eso es que importante. nos ayudan, ¿verdad?, a eliminar el virus de la hepatitis C. Que eso es una parte importantísima, que la población sepa que la hepatitis C se cura. Eso es importante. Y hablando de hepatitis B, Sí, ya la hepatitis B mundialmente hay más de 300 millones de personas contagiadas del virus de la hepatitis B. El virus de la hepatitis B, a diferencia del virus C, perdón, es un virus que se puede controlar, mas no se puede curar. Solo un 5% de esa población infectada puede lograr la seroconversión espontánea, que es cuando el virus se puede eliminar totalmente de nuestro cuerpo. Sin embargo, existen también tratamientos que hacen que ese virus pueda estar controlado. Y en el caso del virus B, ese control es también importantísimo porque el virus B, a diferencia del virus C, es mucho más carcinogénico. ¿Qué quiero Sí. decir con eso? Que sobre todo en una población, mientras más joven está infectado, más probabilidades tiene de desarrollar un cáncer por la presencia del virus B en su cuerpo. De ahí la importancia de que el virus no puede esperar, ni el virus B ni el virus C. Tenemos que tener un control estricto sobre estas condiciones, que el paciente se acerque a su médico de cabecera para que le haga el estadiaje correspondiente y así saber clasificar el paciente. Si es un paciente, Sí. en el caso del virus B, que necesita llevar la terapia antiviral, o si es un paciente portador inactivo, que es el que su propio cuerpo puede controlarlo sin necesidad de tratamiento. Más los seguimientos tienen que ser específicos cada 6 meses para poder controlar la infección. Y ya con el virus C, con tratamientos de apenas 12 semanas, vía oral, una pastilla por día, podemos lograr la cura de la infección. Sintomatología, momentos y puntos de atención que el paciente debe tomar en consideración
posibles vías de contagio y cómo se puede prevenir todo esto. Sí, las hepatitis virales tienen dos momentos importantes. Claro. Es el paciente agudo, que es el paciente que sintomatológicamente puede presentar ictericia, que es la coloración amarillenta de la piel, que puede estar previamente, puede venir con una fiebre, dolor muscular, correcto, o incluso parecer un proceso gripal y ser un virus de hepatitis B agudo o C agudo. Y luego está el paciente cronificado. Cronificado significa que es aquel paciente que tiene el virus dentro de su cuerpo por más de 6 meses y está totalmente asintomático. Ese es el punto en donde lamentablemente nosotros tenemos muchos problemas, porque como es una condición que puede cursar sin ninguna sintomatología. Totalmente desapercibida. Exacto, el paciente no lo sabe. A veces hay pacientes que llevan un estilo de vida con una ingesta de alcohol importante, y el alcohol potencia la capacidad que tienen estos virus de descompensación del hígado o de producción de cáncer. Correcto. Y entonces vienen ya las descompensaciones. Pero realmente lo básico es que son condiciones totalmente asintomáticas. Ya el paciente que tiene una sintomatología o está en una fase aguda o puede estar en una fase crónica agudizada, que es aquel que puede tener el virus por mucho tiempo, pero algo reactiva ese virus de manera importante y pueden venir descompensaciones que incluso pueden poner en riesgo la vida del paciente, y si no hay un trasplante hepático al momento, el paciente puede morir. ¿Cómo se hace el diagnóstico, doctora? El diagnóstico es facilísimo, es a través de pruebas sanguíneas para determinar, en el caso del virus B, el antígeno de superficie, y en el caso del virus C, los anticuerpos del virus C. En el caso del virus C hay que tener en cuenta que la presencia o la positividad de los anticuerpos no necesariamente indica que el paciente tiene el virus C. Correcto. Después que tenemos anticuerpos positivos del virus C, tenemos que pasar a otra prueba, que es la PCR del virus C o la carga viral, que al final es lo que nos va a decir a nosotros si el paciente realmente tiene el virus. Si la carga viral está detectable, el paciente pasa al tratamiento. Si la carga viral está indetectable, significa que es un paciente que estuvo en contacto con el virus, mas no cronificó, no desarrolló posteriormente la infección. En el caso del virus B, determinamos el antígeno de superficie y determinamos otras capas del virus. Cuando hablo de capas es porque el virus es circular, que tiene diferentes capas. Cada capa del virus B nos da una información importante, sobre todo si es un virus muy infeccioso, si es un virus de reciente inicio, de reciente infección. Entonces, esos datos nos permiten a nosotros clasificar al paciente. Si el paciente tiene un antígeno de superficie positivo, hacemos carga viral, determinación de transaminasas, determinación de esas capas que también nos informan sobre el virus, y entonces sabremos si es un paciente que necesita la terapia antiviral o si es un paciente solo para darse seguimientos, controles. Iremos a los dos extremos de enfoque de tratamiento: prevención, trasplante. Así es. La prevención es lo básico. La medicina actualizada es una medicina totalmente preventiva. Tenemos vacunas contra la hepatitis B. Eso es importante que la población sepa, que hay que determinar los anticuerpos del virus B, porque si no tenemos esos soldaditos que son los que nos protegen, entonces tenemos que vacunar. La gente me pregunta mucho sobre el refuerzo. Es lo mismo, determinamos cuántos anticuerpos tenemos. Si tenemos anticuerpos muy bajos, entonces pasamos a poner lo que la gente comúnmente llama como vacuna de refuerzo, ¿verdad que sí? Ya el virus C no tiene vacuna, pero sí tiene tratamiento, y es una condición que, como informé anteriormente, se puede eliminar, se puede curar totalmente. Ahora, ese paciente que lamentablemente no nos llegó a tiempo y que desarrolla entonces las complicaciones propias de una cirrosis por hepatitis, y hablo de complicaciones aquel paciente, por ejemplo, que tiene un sangrado digestivo alto por rotura de varices esofágicas, que es lo que la gente comúnmente, muy frecuente, que la gente comúnmente lo llama vómito al hígado. Entonces, ese paciente que desarrolla una distensión abdominal por acúmulo de líquido, que eso se llama citis o descompensación hidrópica, ese paciente que tiene trastornos neuropsiquiátricos, no porque tenga un problema psiquiátrico per se, sino producto. Exacto, de un acúmulo
cúmulo de sustancias que deben ser metabolizadas en el hígado, como el amonio, más no se puede hacer porque el hígado está dañado, y entonces puede presentar una encefalopatía hepática. Ya ese es un paciente totalmente en vía a un trasplante hepático. Entonces, los trasplantes por las hepatitis son trasplantes que van muy bien. Correcto. Es un paciente que puede responder, pero como todo en la vida también depende del momento, el tiempo y ese paciente que puede llegar de forma ideal, a pesar de esas descompensaciones, a un trasplante. ¿Dispone el Hospital General de la Plaza de la Salud de todas estas modalidades terapéuticas? El Hospital de la Plaza de la Salud es el pionero en trasplante de hígado en nuestro país. Hay un acúmulo importante de casuística en cuanto a respuesta a ese trasplante, porque no solo es trasplantar, sino tener resultados importantes de ese trasplante. Así la mayoría de nuestros pacientes, digo la mayoría porque lamentablemente aquellos que han fallecido después del trasplante han sido por causas ajenas a su condición de base hepática y al trasplante per se. Entonces, la respuesta del paciente trasplantado por virus de hepatitis es muy buena y muy favorable. Muy bien, doctora. Para finalizar, mensaje y recomendación a la clase médica y a la población en sentido general acerca de las medidas y el enfoque que debemos de tener cuando estamos frente a un diagnóstico de hepatitis B o todo lo que podemos hacer para prevenir y evitar que nos contagiemos. Sí, vamos a tomar en cuenta el lema de este año, no solo porque sea para este año, sino porque como paciente tenemos que preocuparnos, visitar a nuestro médico para que el médico entonces tome las medidas del lugar, haga las pruebas pertinentes. Si somos un paciente que estamos positivo, hacer los seguimientos, controles, determinar la condición del paciente para pasar a un tratamiento que es posible, que es asequible. Bueno, no comenté que en nuestro país tenemos esos tratamientos y que a través de instituciones estatales el paciente tiene acceso, que esos programas están yendo muy bien y el paciente tiene accesibilidad a la terapia. Y sobre todo es eso, preocuparnos como pacientes de qué tengo, qué puedo hacer como paciente y luego que nuestro médico se aboque a hacer las pruebas necesarias y por supuesto la terapéutica posterior. Doctora, muchísimas gracias por su valiosa e importante información y a ustedes, amables televidentes, que han permanecido con nosotros en su programa Vivir en Salud. Hemos conversado con la doctora Kenia Torres, quien es gastroenteróloga, hepatóloga, acerca de la importancia del impacto que tiene sobre la población la enfermedad de la hepatitis y todas las modalidades terapéuticas, opciones de diagnóstico y sobre todo de prevención para evitar tener que pasar por deterioro de la calidad de vida de los pacientes y que estas modalidades terapéuticas perfectamente permiten la recuperación y la inserción en la actividad social, laboral de los pacientes, todo a tiempo. Como dice el lema de la conmemoración del Día Mundial contra la Hepatitis, la enfermedad no puede esperar. Vamos a una breve pausa y continuamos con el desarrollo del programa. Continuamos con el desarrollo de su programa Vivir en Salud. En esta oportunidad conversamos con la doctora Rosa Uribe. Ella es gastroenteróloga y hepatóloga del Hospital General de la Plaza de la Salud. Doctora, bienvenida al programa. Muchas gracias por la invitación. Continuando con el tema del Día Mundial contra la Hepatitis, vamos a definir los diferentes tipos de hepatitis que hay para luego entrar en los tratamientos de cada uno, por favor. Bien, la hepatitis, como todos conocemos, es la inflamación de las células hepáticas, produciendo una serie de sintomatologías que van o asintomáticos o con una sintomatología más florida. Tenemos como causa la hepatitis A, B, C, D y E. En esa misma forma, 5 tipos de hepatitis.
donde la hepatitis A y la E son por transmisión oral, y ya la B y la C son ya transmisión a través de contagio con sangre. De acuerdo, de acuerdo. En el caso de la A, vamos a abundar un poquito más acerca de la A. ¿Cómo hay síntomas, no hay síntomas? ¿Cómo la persona se da cuenta? En fin. La hepatitis A es endémica en nuestro país. Casi todas las personas ya que tienen 30 años ya han tenido contacto previo con la hepatitis A y han desarrollado hepatitis A y inmunidad contra la hepatitis A. La hepatitis A puede ser asintomática en los niños o puede ser ya más florida, mientras mayor sea, mayor es la sintomatología. Las sintomatologías de las hepatitis son similares para todas. El paciente comienza con un malestar en general, como un proceso de gripe, que luego, posteriormente, presenta fiebre, y al ceder la fiebre comienza la ictericia, la coluria a presentarse. En el caso de la hepatitis A, nunca se va a la cronicidad, es una hepatitis aguda, el paciente comienza a tener las manifestaciones ya expresadas y generalmente el paciente pasa la enfermedad. Apenas un 1% de la población puede presentar una hepatitis fulminante que puede conducir a la muerte del paciente. Interesante. ¿Cuál es el esquema de vacunación de las hepatitis? O sea, ¿cuáles se pueden vacunar? ¿A qué edades? La hepatitis A y la hepatitis B son las que tenemos actualmente prevención con vacuna. Los esquemas de la hepatitis A, los esquemas de la hepatitis A es una dosis, puede ser desde de la niñez a cualquier parte, siempre y cuando no hayan tenido ya anticuerpos previamente desarrollados. La hepatitis B es obligatoria en nuestro país desde que nacen, o sea, de recién nacido tiene la primera dosis y luego hay 2 dosis subsecuentes para cumplir el esquema de 3 dosis. Ok, esas serían las 2 que llevarían un esquema de vacunación. De vacunación. En el caso de las demás, los tratamientos actuales, estuvimos hablando acerca del tratamiento para la hepatitis C, hay ya muchas novedades acerca de la hepatitis C. Háblanos un poquito más acerca de estos fármacos. Bueno, en el caso de la hepatitis C, gracias a Dios, nosotros ya tenemos tratamiento muy efectivo que erradica el virus de la hepatitis C en un 95% de los casos. Por eso nosotros pensamos que ya en el año 2030 la hepatitis C va a ser un asunto de historia, si Dios así lo permite, y que todas las estrategias que se han establecido para alcanzar estas metas puedan ser seguidas por los diferentes gobiernos. Entonces, ¿ese tratamiento cómo se lleva? ¿Es un tratamiento a largo plazo, a corto plazo? Son 3 meses y ya es oral, comparado con los anteriores, que era el tratamiento con otros fármacos que eran menos sensibles. Y mucho más caros, y también mucho costosísimos. Más costosísimo, y que duraba un año, con muchísimas manifestaciones y efectos secundarios, que actualmente no lo tenemos con los nuevos tratamientos que van directamente al virus y que en 3 meses radica el virus en más de un 90%, 95% de los casos. ¿Cómo es el cambio de vida de un paciente que tenía hepatitis C a uno que ya ha terminado su tratamiento de 3 meses? Esa comparación para que la gente entienda. Bueno, va a depender realmente de cuándo uno le da el tratamiento. Hay pacientes que son asintomáticos y obviamente que el objetivo de darle tratamiento es para evitar los riesgos a posteriori. O sea, que esos pacientes no desarrollan una cirrosis hepática o un hepatocarcinoma. Ya un paciente que tiene una cirrosis de base es un paciente que debe seguir en seguimiento con nosotros. Hay que estar haciéndole los chequeos porque ya hay cambios a nivel de fibrosis, a nivel hepática, que requieren el seguimiento. Sin embargo, esos pacientes reducen el riesgo de las complicaciones. Ya tú, por ejemplo, teniendo una cirrosis hepática, estos pacientes que se erradicaron el virus, la posibilidad de complicaciones reducen bastante y su calidad de vida mejora notablemente. Eso es muy importante. Doctora, siempre me gusta hablar un poco de la prevención, porque al final de cuentas, si prevenimos muchas enfermedades, quizá no llegan. ¿Cómo podemos prevenir, al menos las hepatitis que se pueden prevenir? Bueno, en el caso de la hepatitis A, la clave es la higiene.
Okay. O sea, el paciente debe de evitar tomar agua no potable, tiene que lavarse las manos cada vez que vaya a ingerir un alimento, después de ir al baño, después de manipular los pañales de los niños. Deben de evitar comer o beber en sitios no seguros, no digamos, seguros, ¿verdad? exacto. Es preferible que pelen las frutas, la laven y la pelen antes de consumirse. Eso es muy importante. A veces uno se para en cualquier lugar y pide una fruta y eso es delicado. Y los vegetales deben ser bien lavados previamente a su consumo. Es en el caso de la hepatitis A y hepatitis E, que son transmisión por vía oral. Luego tenemos la hepatitis B y la hepatitis C, donde ya se han establecido los grupos de mayor riesgo, que son aquellos, las personas que entre los más están los pacientes que van en hemodiálisis, que son de mayor riesgo, los pacientes, los trabajadores sexuales, los que están privados de su libertad, los pacientes de mayor grupo. En eso hay que tener una estrategia de prevención. En sentido general, obviamente que mientras más pareja tiene, mayores son las posibilidades de contaminarse en las transfusiones, pero ya desde el 97 para acá eso es menos frecuente por el tipo de detección que se le hace a la sangre antes de las transfusiones. Bien, los pacientes también deben de evitar de hacerse los piercings, deben de evitar los tatuajes. Nosotras que muchas veces utilizamos tatuajes para el maquillaje de la cara. Claro, porque no tiene mucha diferencia también el tatuaje, la línea de arriba, la línea de abajo, pero no sé las cejas. No es no hacerla, sino saber dónde hacerla y con la higiene, con las medidas que se tomen en el momento de hacerla. Eso es importante. Buen consejo, doctora. Yo creo que sí, que definitivamente tener cuidado. También otra cosa es, nosotros debemos tener mucho cuidado también en los salones de belleza, cuando vamos a hacernos el manicure, que muchas veces utilizan la misma alicate para cortarnos la cutícula. Tenemos que tener mucha prevención con eso, porque esa es una forma de transmisión de la hepatitis B. Uy, doctora, usted ha dado ahí en el clavo. De verdad que sí, con esas informaciones. Lo importante en cuanto a la hepatitis B, que es una de las que es completamente prevenible, es estar vacunado. Por eso una de las estrategias del OMS precisamente es ampliar la cobertura en cuanto a vacunas y la detección de los pacientes, precisamente por eso. Porque si yo estoy vacunada, estoy inmunizada, claro, y la posibilidad de contaminarte en alguno de los escenarios que yo expuse, pues disminuye bastante. Entiendo que sí. Bueno, doctora, muchísimas gracias por esas informaciones. Ustedes, amables televidentes, continúen con Vivir en Salud. Gracias, amables televidentes, por habernos permitido llegar una vez más a sus hogares en una entrega de su programa Vivir en Salud. Recuerde que pueden ampliar estas informaciones en nuestra página web www.hgps.org.do, seguirnos a través de las redes sociales Plaza de la Salud o a través de nuestro canal de YouTube Vivir en Salud. Hasta la próxima semana, amigos. Hasta la próxima.